Hola, bienvenidos a este video donde voy a estar hablando sobre reglas y límites, herramientas para el terror videolúdico. Mi nombre es Luis León, soy diseñador de videojuegos y básicamente lo que se va a tratar esta plática, a pesar del título tan rimbombante, es tomar los elementos que se pueden aprovechar a nivel de jugabilidad, a nivel de gameplay, para construir una experiencia que puede ser terrorífica, llena de tensión, así como angustiante para los jugadores. Y cómo a partir de definir ciertos límites, ciertas, vamos a llamarle, obstáculos innecesarios a los jugadores, se pueden generar esta clase de juegos. Así que vamos a empezar. Y para empezar vamos a tomar de ejemplo Resident Evil, el primero de 1996. Yo en algún momento acuñé el término terror mecánico. ¿A qué se refiere esto? Me refiero más que nada como este dicho de que varios videojuegos de terror básicamente lo que hacen es que entorpecen el control de los personajes para que tú como jugador te sientas más vulnerable ante los enemigos. En este juego de 1996 aparecían estos infames controles de tanque, que mucha gente los defiende, porque básicamente argumentan que esos controles de tanque eran intencionales. Dicen que gracias a que te costaba mucho trabajo voltearte de un lado o al otro, hacía que el juego se volviera mucho más terrorífico, más tenso. Para quienes no conozcan los controles de tanque, básicamente es que si quieres solamente puedes caminar hacia el frente y si quieres ir como a otra parte tienes que voltear a todo el personaje y luego hacer que vaya hacia el frente en esa dirección. Sin embargo, lo que pasa con los controles de tanque es que más que nada derivan de que en esa primera etapa de los videojuegos en 3 dimensiones todavía no se tenía un estándar de cómo controlar a los personajes. Y aunque es cierto que juegos de la época, nada más y nada menos que en ese mismo año sale Super Mario 64, el control es mucho más libre, pues bueno, se debe a muchas cuestiones, ¿no? O sea, justamente salen al mismo tiempo, resuelven problemas similares de diferentes maneras y por supuesto Super Mario es un personaje caricaturesco, mientras que en Resident Evil se busca una experiencia más realista, ¿no? Más basado en que estás controlando a personajes reales que se enfrentan a una situación que, bueno, claramente es de ficción, el tema de los zombies, pero podría pasar, ¿no? Digamos, de esa manera. Pero Shinji Mikami, el director de estos juegos, en una entrevista diría que realmente los controles de tanque no es que haya sido como intencional colocarlos de esa forma y que le pida a los jugadores que dejen de decir ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente los controles de tanque sí apuntan a este tema de que los juegos de terror usualmente te ponen límites, te hacen vulnerable. Pero vamos a explorar de qué otras maneras se puede hacer esto y cómo se puede llegar a estas mismas ideas, ¿no? Para empezar, me gustaría tocar el tema de horror versus survival horror, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos PT, o Silent Hills, el juego que se canceló de Kojima Productions. Y a la derecha tenemos Silent Hill 2, este juego de 2001 de la PlayStation 2. Mucha gente le gusta hacer esta distinción entre horror y survival horror, porque básicamente en uno se dice que no puedes derrotar a los enemigos, mientras que en el otro sí. Y ahora, mmm, regresando a este tema de la vulnerabilidad de los personajes, ¿cómo es que te puedes sentir vulnerable en un juego donde aún así puedes hacerles frente? Digamos, en Resident Evil tienes escopetas, tienes armas, bueno, como pistolas, como otras cosas que puedes bloquear. En Silent Hill 2 también tienes un bate, tienes pistolas, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, parecería que PT, por ejemplo, que es un juego en el que no tienes armas, haría que inmediatamente te sientas mucho más aterrorizado por lo que está sucediendo. Sin embargo, no siempre es el caso. Hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en un survival horror lo interesante es que, de nuevo, aunque te puedes defender, hay otras cosas como, además de los controles que pueden ser algo entorpecidos, como los atributos del personaje. Por ejemplo, Silent Hill usualmente, pues sí tienes una barra de vida, pero es muy limitada y la forma en la que te puedes curar también es muy limitada. Así que, por ejemplo, tal vez puedes llegar y enfrentarte contra una de las criaturas, puedes dispararle 3 balas,
pero el enemigo se te va a acercar mucho, te va a quitar mucha vida y luego vas a tener muy poca vida y eso te va a poner en una situación donde cualquier golpe te puede matar. Y por si no fuera poco, también, bueno, eso es más de Resident Evil, pero tienes cierta cantidad limitada de veces que puedes guardar el juego. Entonces, aprovechando los atributos que en otros juegos podrían ser ilimitados, aquí se está generando esa sensación de opresión. El jugador no tiene mucho margen en el que pueda operar y esta serie de límites hace que se pueda sentir mucho más eh, aterrorizado por su situación. Ahora, eso tampoco quiere decir que en el caso de la izquierda, por ejemplo, en PT, quiere decir que no te sientas aterrorizado. Porque, digo, no porque no tengas con qué defenderte y que luego esas herramientas que te dan para defenderte sean limitadas, quiere decir que no te puedas sentir limitado por literalmente todo lo demás. PT, por ejemplo, lo compensa con el diseño de niveles, donde siempre estás en situaciones, en un espacio, en recámaras, donde tienes muy poco alcance de visibilidad. Y entonces puedes voltear hacia la derecha y de pronto, ¡pum!, este enemigo y no sabes qué hacer. Además de que es un juego más basado en puzzles, donde tienes que ir descifrando poco a poco, lentamente lo que tienes que hacer, con la presión añadida de que te están persiguiendo y no sabes qué va a pasar después. Una palabra clave aquí sería la incertidumbre. No solamente la incertidumbre en la historia, sino la incertidumbre en la jugabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué orden lo tengo que hacer? Silent Hill, por ejemplo, bueno, además de Resident Evil, tienen estos puzzles constantemente donde tienes que descifrar qué hacer, además de que te están persiguiendo y la historia es confusa, pero bueno, eso también vamos a retomarlo más adelante. Ahora, sobre el tema de los jumpscares, ahora que lo acabo de mencionar con PT, luego mucha gente ataca los jumpscares. Yo diría que no son inherentemente malos. Por ejemplo, mucha gente atacaba Slender cuando salió en 2012. No sé a cuántas personas les habrá tocado. Bueno, sobre todo en esta comunidad, no sé cuáles sean sus edades. Pero, bueno, Slender, yo creo que aún así, aunque se basa mucho en los jumpscares, logra ser un buen juego de terror, pero más que nada porque se aprovecha de un mito urbano. Otra característica de los juegos de terror que se puede aprovechar es tomas una leyenda urbana, algo que en teoría puede pasar en la vida real, porque bueno, los creepypastas, aunque finjamos que sabemos que no son ciertos, en algún momento a la medianoche nos puede dar miedo saber que quizás se pueda aparecer Slender en nuestras recámaras. Los jumpscares yo diría que se pueden usar siempre y cuando tu juego no se base solamente en jumpscares. De nuevo, yo creo que idealmente en un juego de terror te vas a aprovechar de la incertidumbre y la vulnerabilidad de los atributos de tu personaje, ¿no? Y Slender, bueno, de cualquier manera Slender es un juego en el que eres muy vulnerable, pero bueno, eso fue algo muy circunstancial de la época. Yo diría que un equivalente moderno es el tema de los backrooms, donde, bueno, he visto que han salido juegos, la verdad no los he jugado, donde estás en los backrooms y hay muchos jump scares y está toda esta atmósfera opresiva. Y tal vez no sea tal cual un juego al nivel de Silent Hill, donde la narrativa sea como muy profunda. Pero bueno, de nuevo toma un mito urbano y lo hace videojuego y se aprovecha de todo lo que hay fuera del juego. Pero ya me estoy desviando del tema. Regresemos a la vulnerabilidad. Alien Isolation es probablemente el videojuego que más miedo me ha dado en la vida. Pero, y fue más que nada porque tienes una fuerza antagónica que se siente muy real. Te sientes muy vulnerable. Aquí lo que pasa es que Alien Isolation tiene todo el tema de la inteligencia artificial, de que siempre te está persiguiendo, te puede ir a buscar en cualquier rincón donde te escondas, entonces hace el peligro mucho más real. Hay otros videojuegos como de acción, digamos Uncharted, donde tal vez hay secciones de sigilo y te estás escondiendo, pero sabes que los enemigos nunca van a pasar por donde estás. A menos de que sea una inteligencia artificial más avanzada o sea un videojuego de sigilo, por ejemplo, que, bueno, vamos a regresar al sigilo más adelante. Pero básicamente en Alien Isolation te ponen lo más vulnerable que puedas. Cualquier ruido va a hacer que el alien llegue corriendo hacia ti y te mate. Claramente el diseño del alien da mucho miedo, la atmósfera es muy opresiva, pero básicamente siempre estás en peligro. Y, por ejemplo, abres los menús y ahí está también el tema que los menús
son en tiempo real. Si quieres craftear algo, es en tiempo real. Entonces siempre estás vulnerable. De hecho, otro videojuego que también comparte una filosofía similar es Dark Souls, donde Dark Souls te pone muy vulnerable al escenario. Y aunque no es un videojuego de terror, comparte muchos elementos. Pero entonces, si hay videojuegos que no son de terror, como Dark Souls, que te ponen esta situación, y Alien Isolation, que también te hace vulnerable, que es exactamente lo que los diferencia. Bueno, regresando, vamos a contestar esa pregunta lentamente a través de esta pequeña presentación. Pero bueno, tomando este ejemplo de la vulnerabilidad y cómo puede afectar completamente la sensación de juego, Dead Space, el primero, a mí me parece un videojuego excelente, me parece un gran juego de terror, y es porque estás constantemente vulnerable frente al escenario. Aquí, aunque no son controles de tanque, Isaac Clarke es un personaje muy pesado, que tarda en dar vueltas, es un personaje que cuando está respirando se escucha la gravedad de la situación, aunque eso ya es meterse en temas de audio. Pero básicamente es un personaje que se siente como un tank. No que tiene controles de tanque, pero se siente como un tanque. Eh, ¿Qué pasa con Dead Space 3? Dead Space 3 fue completamente apabullado por la crítica porque se tomó muchas mecánicas de shooter. Ahora te podías tomar cobertura, podías craftear armas, podías hacer muchas de estas cosas que te dan mucho más margen de control sobre la experiencia. Esa es otra cosa que está asociada con los juegos de terror. En Dark Souls, por ejemplo, retomando el tema anterior, puedes llegar a tener mucho control, mucho dominio sobre lo que está pasando frente a ti. Mientras que en videojuegos como, no sé, Alien Isolation o los Resident Evil, aunque sí es cierto que poco a poco vas tomando control sobre la situación, siempre hay algo que te está superando, siempre estás tratando de sobrevivir. Y no porque necesariamente tenga que ser un survival horror, pero simplemente la sensación que transmite, que aunque sí estás llegando al final, incluso salen los créditos, es como si apenas lo hubieras logrado hacer. Esa es una de las claves que se tiene que transmitir a nivel de jugabilidad en estos juegos. Y sí, algo que puede ayudar es poner muy pocos recursos, pero también puede ser hacer que haya constantes obstáculos que de los que apenas el jugador pueda salir. Pero bueno, lo primero que se tiene que hacer, creo yo, a la hora de construir esas experiencias es desglosar los elementos y hacer un análisis de los atributos que tiene el jugador. Algo que me parece muy interesante son niveles o secciones de terror en videojuegos que no son de terror. Thief Deadly Shadows, que es el tercer Thief de los originales, tiene un nivel muy infame que toma lugar en una mansión, en un asilo para los enfermos mentales. Y este nivel es muy infame, de nuevo, porque es muy terrorífico. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero entiendo por qué. Y es porque, bueno, justamente aquí entra esta parte donde los videojuegos de terror y los videojuegos de sigilo muchas veces van de la mano. Porque Thief Deadly Shadows es un videojuego de sigilo, pero ¿qué cambia en este nivel? Además de la atmósfera. Es mucho más fácil que los enemigos te puedan detectar, es mucho más fácil que puedas hacer ruidos, que puedan alertar a los enemigos. Básicamente te quita mucho más control de la situación que en otros niveles del juego y te expone, te hace más vulnerable. Y por ejemplo, aquí tiene que ver mucho el diseño de niveles. Y recordemos que el diseño de niveles es básicamente tomar las mecánicas de tu juego base y luego saber cómo las vas a poner en un espacio. Los juegos de Thief muchas veces se basan en la iluminación. Y en Thief de Deadly Shadows, bueno, básicamente hay mucho juego de luces. Este juego ya utilizaba Unreal Engine 3, mientras que los otros juegos utilizaban otro tipo de engine. Pero básicamente aquí jugaban con todo ese tema de que hay partes que están muy sombreadas, pero hay partes donde hay mucha iluminación. En este asilo casi todo está muy oscuro. Pero hay partes que te pueden exponer mucho. Hay partes que tú puedes prender una luz y de pronto, ¡pum!, estás muy fácilmente detectable, ¿no? Entonces, de nuevo, es tomar estos elementos, identificar muy bien cuáles son las mecánicas de tu juego, cuáles son los posibles obstáculos de tu juego y luego poder subvertirlos. Y con la parte de atributos me refiero, por ejemplo, los atributos de los enemigos, los atributos de los personajes. Por ejemplo, algo que pueden hacer es, si tus enemigos, no sé, la gran parte del juego son muy lentos,
luego puede dar mucho miedo que de la nada pueden ser muy rápidos, ¿no? O tal vez los enemigos les cuesta mucho trabajo escuchar los pasos, pero son, bueno, pueden ver más fácilmente lo que está haciendo el jugador, ¿no? Pero bueno, esto ya es meternos en temas de inteligencias artificiales, que bueno, ahorita para el Jam puede que no sea tan apto, porque no sé qué tan avanzada puede ser la inteligencia artificial que salga en un juego de estos, pero aún así, recuerden, lo que siempre tiene que hacer un diseñador de juegos es ponerse a desglosar cada uno de los elementos y posibles situaciones que pueden surgir en su experiencia. Y hablando sobre la subversión de expectativas y hablando sobre juegos que no necesariamente son de terror, otro elemento que yo les recomiendo mucho que pueden aprovechar es tomar en cuenta el medio en el que están trabajando, que es los videojuegos, que es un elemento, bueno, que es algo que existe en la tecnología. Están estos dos casos, el de la izquierda es Eternal Darkness para el GameCube, que básicamente empieza a jugar con tus expectativas de lo que esperas de un videojuego o del consumo de la tecnología. Entonces constantemente te está subiendo y bajando el volumen y el jugador empieza a entrar en conflicto consigo mismo. Porque yo no estoy subiendo nada, yo no estoy haciendo nada. Pero el juego te está haciendo pensar que algo raro está ocurriendo con tu computadora. Y esto parecería que es de narrativa, sí tiene que ver con narrativa, pero también tiene que ver con el diseño de experiencias, es decir, con el diseño de la jugabilidad. Por ejemplo, algo que con lo que se puede jugar es que tal vez una mecánica está asociada con el volumen, una mecánica está asociada con algún tipo de input, algún tipo de output. Recuerden, están trabajando con una pantalla, con un control. Tal vez el control empieza a funcionar de una manera diferente y eso puede generar mucho miedo. Un ejemplo un poco más avanzado es el Metal Gear Solid, esta batalla tan famosa contra Psycho Mantis. Básicamente lee la memoria, la tarjeta de memoria del jugador y en un momento que a mucha gente lo sacó de onda, te empieza a decir, ah, sí, jugaste a este juego y te gustan esta clase de juegos. Y de pronto la pantalla se glitchea. Pero bueno, no espero que hagan eso, pero puede generar muchas ideas e incluso convertirse en una mecánica de juego. Esta frase muy famosa que es el medio es el mensaje. Su juego puede que no tenga tantas de estas características, pero creo que por ahí han surgido muchas experiencias en años recientes en videojuegos. Otra forma de aprovechar el medio como mensaje es el tema de las decisiones múltiples o el quitarle control al jugador sobre su sistema de guardado, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, con Resident Evil, que te limitaba la cantidad de veces que puedes guardar, pero un juego como Until Dawn básicamente lo que hace es que te hace sentir vulnerable porque no solo es que todos los personajes pueden llegar a morir por las decisiones que tú tomaste, sino que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, en muchos videojuegos luego esperamos que tú puedas tener un control sobre tu partida, que un error puede ser fácilmente enmendable, pero Until Dawn te dice, no, no te voy a dejar, no voy a cumplir esa expectativa que tú tienes de la gran parte de los videojuegos. Aquí todos los errores te van a costar, lo que hace que, en mi opinión, genere mucha más tensión y cualquier escena te puede hacer sentir el mayor miedo que has sentido jamás. Un tema muy similar es la transgresión, ¿no? Y aquí, bueno, regresamos un poco a lo que comentábamos con Metal Gear Solid o Eternal Darkness. Y esto es llevarlo quizá a un nivel un poco más allá. Por ejemplo, Batman Arkham Asylum, en esta escena, a mí me dio muchísimo miedo porque me hizo creer que mi computadora había explotado. Quienes no hayan jugado esa escena, se las recomiendo mucho que por lo menos la busquen en YouTube. Pony Island es otro ejemplo de esto. Que bueno, también otra cosa que pueden hacer es jugar con la programación, con esos, por ejemplo, está este juego que se llama, se me fue el nombre, Baba Is You, donde tú como que vas programando los comportamientos del juego y bueno, nos remitimos a el medio es el mensaje. Recuerden que están trabajando con un videojuego y no con una película. ¿Qué puede hacer que la interacción o la subversión de la interacción genere terror en los jugadores? Otro caso que me encanta es Stories Untold. Stories Untold es como una especie de colección de cuentos cortos, por así decirlo, pequeñas viñetas digitales. Por ejemplo, en este juego que se le hace homenaje a las aventuras de texto, hay una parte que me encanta donde te hace creer que el juego se está volteando contra ti.
que la tecnología de pronto está empezando a fallar, hay algo raro en tu computadora, y es que las escenas que estás viviendo en esta computadora se parecen mucho a las escenas que estás viviendo fuera de la computadora, que al mismo tiempo está dentro de la computadora porque tú lo estás jugando en Stories Untold. Y bueno, hay muchas capas metadigéticas ahí. Pero básicamente la idea principal aquí es háganle creer al jugador que aunque está jugando un videojuego en su pantalla, no está a salvo necesariamente. Y que ese terror, esos mitos pueden salir de pronto y pasar al mundo real. Y finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero otra cuestión que pueden tomar en cuenta es que, bueno, hay videojuegos que, aunque tal vez jugablemente no sean tan sustanciales, la forma en la que te generan terror es poniendo preguntas y decisiones, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos Soma, que hay ciertas partes te obliga a tomar una decisión ética. Y aunque esto tiene que ver más con narrativa, también puede ser una mecánica de juego. A mí Soma es de los juegos que más miedo me han dado en la vida y no es un juego que tenga muchas mecánicas muy interesantes. Pero aún así, el que me haya puesto en esa posición como jugador, que yo haya tenido que decir, tengo que decidir entre A o B y es un dilema ético, a mí me dejó, bueno, por lo menos a mí me dejó con muchas dudas existenciales y me dejó, después de que salieron los créditos, Soma es probablemente el juego que más miedo me ha dado jamás. Bloodborne hace algo similar, pero diría que no lo termina de aterrizar del todo, porque bueno, Bloodborne es igual de estos juegos, estilo Dark Souls, donde eventualmente vas a terminar matando dioses y conquistando todos estos desafíos, ¿no? Bloodborne toma mucho del llamado terror cósmico de Lovecraft, donde básicamente los humanos no somos nada frente a esos dioses antiguos. Pero Bloodborne no necesariamente, aunque toma muchos elementos de terror, es más cosmético, diría. Tal vez hay partes de terror, pero yo creo que ahí lo que pasa con Bloodborne es que te da la opción de defenderte completamente contra ellos. Pero ¿qué pasaría si, además de este escenario donde estás enfrentándote contra peligros que van mucho más allá de ti y no tienes como muchas formas de defenderte, le agregas la capa que realmente no tienes muchas formas de defenderte? Yo creo que eso podría generar un juego mucho más terrorífico en ese sentido. Y finalmente llegamos a la parte de atmósfera. Aunque aquí estamos hablando más de jugabilidad, hay muchas cosas que sin el sonido, sin los efectos, sin los visuales, no cobrarían mucho sentido. También aquí es donde hablamos del diseño de niveles. Puedes tener un juego donde puedes tener todos esos atributos anteriormente mencionados, pero si no se cuidan estas características, tal vez no vaya a dar mucho miedo. Además de que cuidar los sonidos, en qué momento entran ciertas canciones, en qué momento pueden aparecer ciertas cosas en pantalla, sigue siendo parte de, el diseño de un juego. Así que pues, aunque la primera parte de la presentación hablábamos un poco más de cómo generar esas reglas, cómo subvertir los controles de los jugadores, quiero recordar que la atmósfera probablemente va a ser el 60% o el 70% de lo que va a darle vida a su juego de terror. Ahora, en un Game Jam tal vez no vaya a haber mucha oportunidad de trabajar mucho esta parte, pero se pueden hacer cosas muy interesantes con muy poquito. Tal vez un sonido de fondo que recuerda a la estática, que es algo que yo suelo hacer en mis juegos. Tal vez que haya como ciertas partes donde un sonido no encaja con lo que tú esperarías. De nuevo, subversión de expectativas. Tal vez estás abriendo una puerta y en vez de que suene la puerta suena un gato o suena cualquier otra cosa. Así que el diseño de la atmósfera es algo que les va a dar mucho plus a sus juegos. Y finalmente, pues recordar que hay muchos videojuegos de terror allá afuera. Hay juegos que en lo personal yo no considero que son tanto de terror, como Little Nightmares, que a mí no es que me dé mucho miedo, pero por algo esos juegos resuenan tanto con la gente, ¿no? Hay otra plática por ahí que seguramente ya se subió, que habla sobre la narrativa en los videojuegos de terror, que bueno, al final del día creo que va muy de la mano, ¿no? Gran parte de los videojuegos de terror son recordados por sus historias, pero al mismo tiempo yo creo que no serían también tan populares si la jugabilidad, el diseño de niveles, la construcción de la vulnerabilidad del personaje no los acompañaran. Así que bueno, pueden visitar mi página luisleon.com.mx, me pueden seguir en Twitter, lleon-779, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que
quieran consultar, ahí estoy siempre al pendiente. Y espero que esta plática les haya ayudado en algo y disfruten del jam.